Demencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Demencis, ayer y hoy. Le vamos a proponer un paseo a la sociedad de la democracia fraudulenta. En las últimas horas empezaron las defensas a hacer su exposición en la causa que se investiga por supuestas irregularidades en la obra de vialidad nacional en Santa Cruz. Este aquí que una de las cuestiones más sagradas que tiene cualquier ciudadano amparado por la Constitución Nacional es la defensa en juicio. Y el alegato que hace un abogado defensor es absolutamente propio, el tiempo es de él y nadie lo puede interrumpir ni observar porque se trata de la defensa en juicio de la persona imputada. Claro, la que casi fue una cadena cuando los dos fiscales acusaron políticamente pero no pusieron nuevas pruebas en el caso de vialidad, ahora ya desapareció. Ya no le importa a determinada prensa informar cómo se defienden las personas que fueron acusadas. Julio De Vido fue acusado a 10 años de prisión. Su abogado defensor le tocó el tiempo de hacer su alegato y se presentó ante el tribunal oral que preside el juez Rodrigo Jiménez Uriburu. Este señor ha sido concurrente a la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri, partícipe de reuniones con los sectores que de la justicia se reunían para jugar un partido de fútbol. Consiguió, aparentemente le llegó a sus manos, un mate que hacía alusión al llamado Liverpool, nombre que usaron, para no ser menos que los ingleses, los amigos de Macri para ser uno de los equipos que jugó en la Quinta cuando el presidente Macri ejercía su mandato, donde fiscales y jueces intimaban con el Poder Ejecutivo Nacional. Este juez no tuvo mejor idea que en una de las exposiciones de los fiscales mostrarse públicamente tomando un mate con alusión al club Liverpool o al grupo de jugadores de Liverpool que hacían partidos en la Quinta de Macri. Bueno, cuando le tocó la defensa de Vido, el juez le dio la palabra a quien tenía que hacer el alegato. Repito, el alegato es la defensa que tiene cualquier ciudadano amparado por la Constitución Nacional y no se lo debe interrumpir. Y entonces allí el doctor Maximiliano Rusconi, que es el defensor de Vido, le hizo notar al juez que había parecido una provocación que en audiencias anteriores se hubiera mostrado con un mate que lo hacía poner bajo una preocupación a los abogados defensores de que podía tener cierta parcialidad para inclinarse en la causa. Y entonces el juez Uriburu, violando todas las normas jurídicas existentes, le interrumpe el alegato al defensor, cosa que está absolutamente prohibido, para decir que no había sido una provocación sino un descuido. Y habló durante un rato largo, expresando lo que él consideraba que tenía que aclarar, a sabiendas que no lo debía hacer en ese momento, y a sabiendas que estaba interrumpiendo un alegato de defensa de uno de los inculpados, que además, dicho sea de paso, le dan 10 años, o le piden 10 años de prisión, y resulta que ni siquiera lo mencionan con nombre y apellido, a Julio De Vido. Bueno, no importa, eso es lo que hicieron los fiscales que fueron a hacer esa exposición. Lo cierto es que entonces el juez recibe
la observación del abogado defensor y dice, no se trató de una provocación, fue una desatención. El doctor Rusconi, el defensor de debido, le dice, fue una actitud provocadora, no nos gustó que apareciese con un mate sabiendo que nos genera temor de parcialidad. Y como no se aguantó más, el juez siguió hablando, interrumpiendo el alegato, dijo, es el mismo mate que usé en audiencias anteriores. Ese día, dice el juez, estaba concentrado en llevar a mis hijos al colegio y abocarme al juicio. Claro, cuando sigue hablando, dijo, fue una desatención y es un detalle menor, según cree él, es un detalle menor. Bueno, esto de invadir el espacio sagrado del alegato de la defensa no tiene parangones en la historia jurídica, por lo menos que sepamos nosotros, y esto solo, en una causa normal, sería suficiente para invalidar el juicio. Por supuesto, esto no va a aparecer, ni va a pasar, porque está montado ese juicio para que ocurran las cosas que están ocurriendo. Entonces, esta democracia fraudulenta, donde la justicia no funciona, todos los días nos dan un ejemplo de lo que no hay que hacer los que ejercen la magistratura judicial. Ahora, me parece que hay demasiado silencio en quien tiene que sancionar a los jueces, porque este juez debe ser apartado inmediatamente de la causa por haber interrumpido el derecho constitucional de defensa en un alegato de un abogado, porque a él se le ocurrió aclarar lo que no debía aclarar en ese momento, y sí lo podía haber hecho al final, cuando tuviera que tomar la última palabra el juez. Pero de ninguna manera cortar, impedir o presionar al defensor interrumpiéndolo en la defensa de una de las personas que los fiscales pidieron 10 años de prisión. De manera que ya no falta nada en la Argentina de las irregularidades. Y por eso decimos nosotros desde siempre que es una democracia fraudulenta, porque no funciona, no uno de los poderes, en realidad tampoco funciona el poder legislativo, porque el poder legislativo aprobó, con el voto del Frente de Todos, el endeudamiento y la estafa producida por Cambiemos con el Fondo Monetario Internacional, cuando el propio fondo, violando la Carta Orgánica, le entregó un dinero a Mauricio Macri por orden del Locotrán, que no tenía cómo pagar a Argentina, y que ahora sale muy ponderado Sergio Massa, porque dice que la Argentina va a cumplir las pautas, y por supuesto eso le lleva una tremenda tranquilidad a la gente del fondo y del Tesoro norteamericano, porque sabe que metieron la pata hasta el fondo, porque no debían haber entregado ese préstamo, porque la Argentina no estaba para recibirlo, y mucho menos para devolverlo en las condiciones que se estipuló. De manera que todo esto que llega como alabanza, que viene de la gira que terminó en Estados Unidos Sergio Massa, tenemos que tomarlo con mucho cuidado, analizarlo, a la luz de los acontecimientos y de las consecuencias, pero esto es así. Cuando en Estados Unidos aplauden lo que hacemos nosotros, por lo menos debemos ponerlo con un signo de interrogante. Lo cierto es que a Massa le fue muy bien, según el criterio con que querramos mirar esto, y esperemos que le siga yendo muy bien cuando llegue a la Argentina, se reúna con la CGT, hable con los trabajadores, hable con los movimientos sociales y fije una pauta para que los de abajo, los que menos tienen, reciban lo que le corresponden, porque si no, no se va a poder cumplir con ninguna de las cosas que él prometió, porque la situación va a ser una especie de olla a presión de abajo para arriba. Pero bueno, es tema para otra charla. Lo cierto es que en el medio de todo esto, una señora que es vecina de Cristina Fernández de Kirchner en el mismo edificio, que se dio a diálogos por la televisión y que sale muy simpática y que se expresa muy bien, que tiene su idea liberal, tiene todo el derecho a pensar como le parezca, ocultó que sus hijos tienen una amistad
con los hijos del fiscal Stornelli. Les doy este dato para que lo investiguen, porque los hijos de la vecina de Cristina Fernández tienen vínculos con los hijos del fiscal Stornelli, que son nietos del teniente coronel que fuera administrador de Radio Belgrano, Radio Argentina y Radio del Pueblo en el proceso militar, Atilio Stornelli. Y durante ese tiempo, Stornelli, que además fue jefe de seguridad de Boca durante la presidencia de Macri, en Boca, Stornelli es el fiscal que todos conocemos de las causas que se inflaron y se inventaron y que provocaron un determinado escándalo y que ya no debería ser fiscal, pero que sigue siéndolo porque el procurador Casal mira para otro lado. Digo esto porque no tiene nada que ver que tengan una relación, pero resulta que en la casa de esta señora aparecieron dos personajes vinculados a los grupos que proponían asesinar a Cristina en las redes sociales. Y por lo tanto, lo menos que necesitaría hacer la jueza es investigar a la señora vecina de la vicepresidenta y sus relaciones. Porque aparentemente allí también una chica del nombre Gladys, que es abogada, sería defensor de a estos chicos, entre comillas lo de chicos, que participan en las redes sociales con amenazas a la vicepresidenta de la República y que festejaron el intento de asesinato. La democracia fraudulenta tiene además una arista de inseguridad notable. Esta inseguridad los asusta de tal manera que hoy se tienen que jugar en la ciudad de Buenos Aires 2 partidos de fútbol de la fecha y el gobierno de Larreta dice que solamente le puede dar seguridad a uno de ellos. Ayer, en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo un escándalo en el estadio de Nueva Chicago. Y en Tucumán mataron, con enfrentamiento de las barras de San Martín, a un señor de 33 años, conocido con el sobrenombre de Berenjena, integrante de la barra de San Martín, que lo asesinó otro sector enfrentado en las disputas de bandas que existen y que la seguridad ni de Tucumán, ni de la ciudad de Buenos Aires, ni del país le pone coto. Es parte también de la democracia fraudulenta.